Manuel, Alejandro, ¿me ayudas Sí, con este punto de lectura, por favor? claro, claro. Dice, distribución muestral de la diferencia de medias. Si estudia un caso que se refiere a conceptos de inferencia estadística sobre una media, ¿cómo se pronuncia, profe? ¿Me ayuda? Mu. Mu, gracias. Un ingeniero estaba interesado en respaldar una suposición con respecto a una sola media de población, pero una aplicación mucho más importante incluye dos o más poblaciones. Un científico o un ingeniero se podrían interesar en un experimento donde se comparan dos métodos de producción, el 1 y el 2. La base para tal comparación es μ1 menos μ2, la diferencia entre las medias de la población. Suponga que tenemos dos poblaciones, la primera con media μ1 y varianza sigma 1 a la 2, y la segunda con media μ2 y varianza sigma 2 a la 2. Representamos el estadístico x1, la media de una muestra aleatoria de tamaño n seleccionado de la primera población, con un estadístico x/2 de la media de una muestra aleatoria de tamaño n. N2, seleccionada de la segunda población, independiente de la muestra de la primera población. Muy bien. Entonces estamos analizando aquí un pequeño concepto que es muy interesante, que se llama la distribución muestral de la diferencia de medias. O sea que tengo dos poblaciones distintas, bueno, más bien corrijo, tengo dos poblaciones, y esas dos poblaciones precisamente tomo muestras y obtengo las medias de esas muestras. Retomando y reafirmando un poquito ese concepto que es interesante y que nos mantiene pues un poquito pensando. ¿Y a qué me refiero al hacer esto? Tengo una población 1 y tengo otra población 2. Y en la población 1 tengo que tomar una muestra. Y en la población 2 tengo que tomar otra muestra. Y tengo que hacer un análisis a esa muestra. Recuerden que dentro de la población 1 puedo tomar una X1 y pudiera tomar otras muestras distintas y analizarlas y obtener la media de esas muestras. También en la población 2 puedo tomar otras muestras y analizarlas y después obtener la media de dichas muestras, suponiendo que yo estoy evaluando la calidad de un tornillo con ciertas características, o bueno, la resistencia de un material, de una carcasa de la población 1, y la voy a comparar contra la calidad de la carcasa de la población 2, siendo que a lo mejor en la población 1 utilizo un plástico con ciertas características y en la población 2 utilizo otro plástico con ciertas características. Y quiero comparar la resistencia del material entre dos poblaciones o entre dos, supongamos, carcasas de celular que se están elaborando. Quiero ver cuál es más resistente. Entonces aquí estamos hablando de la distribución muestral de la diferencia de medias. A ver cómo se comporta la población 1, la media de la población 1 contra la media de la población 2. Y de ahí puedo definir cuál de los dos plásticos es más adecuado para la carcasa de mi celular. De esto se trata el que estemos viendo y analizando la distribución muestral de la diferencia de las medias. ¿Cuáles medias? Las medias de las medias, perdón, de las muestras que se tomaron en la población 1 y la media de las muestras tomadas de la población 2. Juan Manuel, muchas gracias por tu lectura. Carla Michelle, continuamos con esto, por favor.
Claro, ¿qué podríamos decir acerca de la distribución muestral de la diferencial x/1, x/2 para muestras repetidas de tamaños n1 y n2? Tanto la variable x/1 como la variable x/2 están distribuidas más o menos de forma normal, con medias, se me fue, mu1 y mu2, y varianzas, ¿qué era? Se me fue. Sigma 1 al cuadrado entre n1, sigma 2 al cuadrado entre n2 respectivamente. Esa aproximación mejora a medida de que aumenta n1 y n2. Al elegir muestras independientes de las dos poblaciones, nos aseguramos de que las variables x/1 y x/2 sean independientes, con a1 es igual a 1 y a2 es igual a -1. Concluimos que x/1, x/2 se distribuye aproximadamente de forma normal, con media y varianza. Muy bien. Entonces aquí la media de ambas muestras sería μ1 menos μ2 y la varianza de ambas sería sigma 1 al cuadrado entre n1 más sigma 2 al cuadrado entre n2. Son las fórmulas de calcular precisamente. De todas formas, vamos a ver un pequeño ejemplo. Para eso, Carla Morales, me ayudas con la lectura. Y muchas gracias, Carla Michel, por tu lectura. Si se extraen al azar muestras independientes de tamaño n1 y n2 de dos poblaciones discretas o continuas, con medias μ1 y μ2 y variancia sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado, respectivamente, entonces la distribución muestral de las diferencias de las medias x/1 menos x/2 tiene una distribución aproximadamente normal, con medias y varianzas dadas por mu x/1 menos x/2 es igual a mu1 menos mu2 y sigma x1 menos x2 al cuadrado es igual a sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. De aquí, z es igual a x/1 menos x/2 menos mu1 menos mu2. Todo esto sobre la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. Es aproximadamente una variable normal estándar. Si tanto n1 como n2 mayores o iguales a 30, la aproximación normal para la distribución de x/1 menos x/2 es muy buena cuando las distribuciones subyacentes no están alejadas de la normal. Sin embargo, aun cuando n1 como n2 sean menores que 30, la aproximación normal es hasta cierto punto buena, excepto cuando las poblaciones no son definitivamente normales. Muy bien. Entonces estamos hablando que z es precisamente un factor de distribución de probabilidad normal estándar y se utiliza una tabla cuando se obtiene el valor de z, que ahorita lo vamos a ver. Muchas gracias, Carla, por tu lectura. Claro, Carlos profe. Alberto, a ti, ¿me ayudas con esto, por favor? Carlos Alberto. Sí, profe. Por supuesto. Si ambas poblaciones son normales, entonces x/1 menos x/2 tiene una distribución normal, sin importar que el tamaño sea n1 y n2. La utilidad de la distribución muestral de la diferencia entre los dos promedios muestrales es muy similar a la que se describe en un estudio para el caso de una sola muestra. Ahora veamos un ejemplo. Tiempo de secado de pinturas. Se llevan a cabo dos experimentos independientes en los que se compra dos tipos diferentes de pintura, el A y el B.
Con la pintura tipo A se pintan 18 especímenes y se registra el tiempo, en horas, que tarda cada uno en secar. Lo mismo se hace con la pintura tipo B. Se hace que la desviación estándar de población de ambas es 1.0. Si se supone que los especímenes pintados se secan en el mismo tiempo medio con los dos tipos de pintura, calcule P, X barra A menos X barra B mayor a 1.0, donde X barra A y X barra B son los tiempos promedios de secado para muestras N1 es igual a N2 igual a 18. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de secado de pinturas. Imagínense que tienen están en el departamento de calidad. Tienen que pintar, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Pudiera ser una pieza, no sé, una viga, una pieza metálica que van a vender para formar puentes y demás y todo ese rollo. Y tienen que pintarla para evitar la corrosión de la pieza. Y aquí el detalle es el siguiente. ¿Cuál es de las pinturas se seca más rápido? Y eso es lo que vamos a comparar. Muchas gracias, Carlos Alberto, por la lectura. Vamos a continuar con el problema y vamos a ver cómo se resuelve. Braulio, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí. Para resolver este problema, nos damos cuenta que a partir de la distribución de muestreo de XA menos XB, sabemos que la distribución es aproximadamente normal con la media. Mu XA menos XB igual a mu A menos mu B igual a 0. Y la varianza es, de paréntesis, sigma de X subíndice A menos X subíndice B al cuadrado. Igual a sigma al cuadrado subíndice A entre n subíndice A más sigma al cuadrado subíndice B entre n subíndice B igual a 1 entre 18 más 1 entre 18 igual a 1 entre 9. Muy bien. Entonces estamos sabiendo que mu de A y mu de B valen igual, es 0, porque la muestra es 18. Y cuando estamos calculando sigma cuadrado de A más en este caso vale 1 entre el número de muestra de A y el otro también, por lo tanto la varianza es un noveno, o la desviación, o el error de desviación, que es el que estamos viendo aquí precisamente en la imagen. Aquí está la desviación que va a haber con respecto a las pinturas. Vamos a comparar dos muestras. Las poblaciones son las mismas, las características son las mismas. Simple y sencillamente estamos utilizando en este caso dos tipos de pintura que vamos a evaluar para un mismo producto. Muy bien. Gracias, Braulio, por la lectura. Juan Ramón, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí. La probabilidad que se desea es dada por la región de la figura en correspondencia con el valor XA menos XB igual a 1.0. Tenemos que Z igual a 1, entre paréntesis mu A menos mu B, entre raíz de un noveno, es igual a 1 menos 0 entre un tercio, es igual a 3.0. De modo que P entre paréntesis Z mayor a 3.0 es igual a 1 menos P entre paréntesis Z menor
a 3.0 igual a 1 menos 0.09987 es igual a 0.0013. Y ustedes se preguntarán, z menor a 3.0, ¿y por qué ponemos 0.9987? Se basa en una tabla, que los comenté en un problema anterior, también calculábamos z, es el área bajo la curva normal. Entonces, si z tiene un valor de 3.00, este es el valor que se selecciona de esta tabla. Por eso ponemos 0.9987. Si se fijan, en la mayoría de estos valores que están observando aquí, si fuera 3.02, 3.04, 3.06, hasta 3.09, aquí en esos últimos dos ya cambia un poquito el valor de z. Igual, si z nos hubiera dado negativo, o sea, de este lado del área también está una tabla con esos valores negativos. Pero en este caso, la z que nosotros calculamos nos dio 3.00. Por eso utilizamos el 0.9987, que están viendo ustedes reflejado aquí. Esto se refiere a esta P de Z menor a 3.0, que estamos hablando de una distribución normal. Y estamos obteniendo el valor de Z para esta distribución normal. Y nos vamos a esta tabla. En 2 sesiones anteriores atrás, el martes que vimos un ejemplo, calculábamos un valor de Z y nos daba 2 puntos y algo. Después apareció un número que se extraía de haber calculado el valor de Z. Por ejemplo, 2.663 sería 0.9957. Se sustituye ese valor. Entonces, déjenme regresar aquí. La diferencia de las medias que estamos analizando es de 0.0013, que en este caso sería 0.13%. ¿Qué pudiéramos extraer de ahí o qué se pudiera significar eso, jóvenes? Aquí viene lo interesante, o sea, hicimos los cálculos estadísticos, y ya calculamos el valor de, ¿cómo se llama? El 0.0036. ¿Qué significará? Perdón, 13. ¿Qué significará esto? Porque eso es lo más interesante y lo más importante. Y muchas veces nos perdemos. Ok, profe, ya tenemos este valor. O sea, ya tengo este resultado. ¿Qué significa? Que eso es lo que ustedes tienen que interpretar. No olvidemos, ¿cuál era el objetivo de este problema? ¿Qué se está analizando? En este problema estamos analizando el ¿qué? Tiempo de secado de la pintura. Exactamente. Contra la B. Si obtengo este valor, ¿qué significará? O sea, esto lo puedo transformar al... Ay, no es al 13%, ¿eh? 0.13%. ¿Qué pudiera interpretar de esto? Si ya obtuve, si estoy analizando el tiempo de secado de la pintura A contra la B y obtengo el 0.13%, ¿qué puedo concluir? ¿Que no hay una diferencia tan notoria? Entre la velocidad del secado de la pintura A versus la velocidad de secado de la pintura B. O sea, es 0.13% que a final de cuentas se secan, como lo comentas correctamente, casi al mismo tiempo. Porque eso es la variable que yo estoy analizando. ¿Y por qué es importante? Porque un proveedor me vendió un tipo de pintura que me dice que, por ejemplo, es color roja y
es resistente a la corrosión, pero aquí lo que te importa más es que las piezas se sequen por completo para rápidamente podérselas enviar, en este caso a la empresa constructora de puentes, y estamos hablando que son unas piezas que se colocan dentro de los puentes para, supóngase que es para amarrar es un puente de tirantes, y lo tienes que amarrar al puente, y donde se amarra es la pieza de metal que se solda o se acomoda en el puente, y esa es la que se tiene que secar rápidamente para cumplir con el tiempo de entrega al cliente que se les está designando. Por eso es muy interesante hacer este análisis y ustedes tomen la decisión de cuál pintura van a utilizar para pintar esas piezas en base al secado, porque las demás características que a ustedes les interesa, que puede ser la calidad de la pintura, la resistencia de la pintura y todo lo demás, ya está evaluado. Lo único que están evaluando con dos diferentes proveedores es el secado de la pintura. ¿Y qué característica estamos viendo aquí? Las poblaciones son hasta cierto punto iguales y tienden a ser normales. ¿Qué significa? Tienden a tener un comportamiento como el de la gráfica. Entonces ya queda claro este método. Es una diferencia de dos distribuciones muestrales, donde mis muestras son 18 de cada tipo de pintura, que a lo mejor pintamos 100 de uno, 100 de otro, pero solamente tomé de ambas poblaciones 18 muestras y voy a analizar la velocidad de secado de pintura de la pintura A versus la pintura B, que pudo haber aplicado también para analizar la calidad de la envoltura de un material. Volvemos a lo mismo, solo analizo en este momento una característica que debe de ser igual en ambas poblaciones, que son literalmente iguales. Calidad de alimentos, diseño de pieza o una pieza en específico o un equipo en específico con determinadas características, pero me interesa una sola característica del celular, que la recepción sea estable en un área un poquito cerrada, y utilizo diferentes modelos, bueno, el mismo modelo de celular, la única diferencia son las antenas. La antena del celular A me lo da Huawei y la antena del celular B me lo da, por ejemplo, Motorola. Y tengo que analizar la calidad de ese chip de recepción de la antena que tiene el mismo celular. A esto nos referimos. Y eso es lo que en algún momento ustedes como ingenieros industriales tienen que tomar esa decisión de decir, utilizo este método de muestreo, mismo producto, misma tamaño, bueno, no necesariamente el tamaño de la población, no necesariamente tiene que ser igual, pero la característica que analizan las dos poblaciones es la misma, pero cada población tiene, no sé, pintura diferente, pieza diferente, y es lo que voy a evaluar esa calidad. Yes. Hasta ahorita, ¿alguna duda con respecto a la distribución muestral de la diferencia entre dos medias muestrales? No, Pues ya profe. quedó. No, profe, todo bien. Profe, ¿en algún momento vamos a hacer ejercicios de estos temas? Sí, que tenemos que hacer una serie de ejercicios y también les voy a dejar ejercicios para que practiquen. Son ejercicios más genéricos, pues, pero busco la aplicación con respecto a su especialidad, porque les digo, ustedes como ingenieros industriales pueden evaluar diferentes puntos desde la calidad, el material, el tiempo de fabricación, etcétera. Muy bien. Profe, yo sí tengo una duda. Adelante. No me quedó claro bien, a qué o sea, cuál es con Sigma. Ajá. No tengo claro bien cuál es su función o cómo se representa ahí dentro de la gráfica. Esa es mi duda. ¿Qué significa sigma? Ahorita lo vamos a ver, Ok, efectivamente. ok. Es un error estándar de la distribución. Lo que se refiere
que usualmente, déjame poner el punto láser, cuando hacemos un muestreo, tenemos a ver que este es el comportamiento general de las muestras. O sea, todas tienden a caer en este valor. Y en algunos casos hay un pequeño error de desviación, donde la muestra puede estar en este punto o en este punto, o a veces se acerca mucho a este punto, que es ese error de desviación estándar, a lo que estamos hablando. Pero, punto interesante, por eso les puse, esto es una distribución normal. O sea, ¿qué significa? Si hablamos de un secado de la pintura, estamos hablando que aquí mu A menos mu B nos dio 0. Significa que la diferencia de las muestras es la misma. O sea, todos los valores tendrían que caer en estas dos zonas de aquí. Este número. ¿Pero qué nos representa ese numerito que estamos viendo? La diferencia del tiempo de secado de ambas pinturas. Igual nos pudo haber dado aquí mu A menos mu B 0.5. ¿Qué significa ese 0.5? Si la pintura A tarda, por decir, ¿qué te parece? 2 horas de secado, entonces ese 0.5 nos representa que ahí va a estar el valor entre estos dos. O sea, 2 horas por 0.05, perdón, que sería el 5%, nos va a dar, por ejemplo, ahorita utilizando la calculadora, 2 por 0.05, 0.1 horas, o sea, 1.9 o 2.1, que eso serían las horas de secado. Y ahí todas tus muestras caerían entre esos dos valores, 1.9 y 2.1 horas, donde la media es precisamente 2 horas. Y hay unos pequeños errores de cálculo matemático que la desviación estándar te dice que puede estar un poquitito más de 2.1 el valor con respecto a lo que esperamos. Pero de todas formas, Manuel, ahorita lo vamos a ver con el siguiente tema. Vamos a ver un poquito más. Ok, profe, gracias. De todas formas, igual, cualquier duda que tengas, hazla saber. Y aún así en el grupo de Face, externen sus dudas y ahí les dejo más información. Vamos a ver lo que es distribución muestral de la proporción. Este es muy interesante porque vamos a hablar de un poquito de probabilidad. Para eso, Cristal, ¿me ayudas con la lectura de esto? Sí, profe. Mejor conocido. 1.4.3. Distribución muestral de la población. Mejor conocido como distribución muestral de P barra, donde usualmente se usa P barra para estimar P. Sabemos que P barra es proporción de la muestra y P es la proporción de la población. Ahora veamos su definición. La distribución muestral de P barra es la distribución de probabilidades de todos los valores posibles de la proporción de muestra P barra. Profe, tiene silenciado su micrófono. Yes. Entonces, la media de las muestras, que es mu de P, estamos hablando aquí, que es la distribución muestral de P, que es lo que esperamos encontrar estos valores que están aquí. De aquí los datos van a estar aquí entre estos valores, que es mi media, y sigma de P es una desviación estándar esperada de la distribución muestral de la proporción de la población P.
¿Me ayudas de una vez con esto, por favor? ¿Bien? Georgina, ¿me ayudas Ok. con la lectura? Vamos a ver sus propiedades. Valor esperado. El valor esperado de P barra es la media de todos los valores posibles de... ¿Es correcto decir la media de población? Ajá. Ok, la media de población. La fórmula es E entre paréntesis P barra igual a P. ¿O lo que es lo mismo? Ok, o lo que es lo mismo, mu subíndice P barra igual a P. Desviación estándar, error estándar de la población y fórmulas para la población finita es sigma subíndice P barra igual a la raíz de N mayúscula que representaba Población. población Perdón. menos No, N no. minúscula es muestra, ¿verdad? Ujú. Y población menos 1 por la raíz de P, entre Ujú. paréntesis 1 menos P, entre el tamaño de la muestra. Y para población infinita es sigma P barra subíndice igual a la raíz de P por 1 menos P entre el tamaño de la muestra. Muchas gracias. Bueno, aquí corrijo. Estamos hablando precisamente, hay poblaciones finitas, o sea, ya las definimos, qué valores tienen, y poblaciones infinitas. Ok. Aquí el detalle es el siguiente. ¿Cómo pudiéramos definir nosotros una población finita? ¿Qué ustedes pudieran definir por población finita, jóvenes? Como Que la tiene el cantidad de mismo una población que ya se conoce, como el, no sé, número como el determinado de de elementos. estudiantes. Ajá. Número determinado de elementos, por ejemplo. Mm, los estudiantes de un salón de clase. Los estudiantes de un salón de clases, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Pues como aquí podría ser los que ya estaban matriculados como aquí en la materia. Eso podría ser como una muestra finita. Muy bien. ¿Y una población infinita, cómo la pudieran definir? Que se extiende, que sus cantidades se extienden muy, que son muy grandes sus cantidades de elementos que incluye. Ujú. O una que no tiene fin. Que no tiene fin. Poblaciones muy, muy grandes, por ejemplo, población de las bacterias, que no siempre está definida la población total de las bacterias, porque va creciendo y se tiende al infinito, las bacterias se van reproduciendo. Entonces, esa es la diferencia entre la población finita y la población infinita. Ok, si nosotros estamos esperando encontrar el valor esperado de P, que es la muestra de la proporción, precisamente, hay dos fórmulas que debemos de utilizar. Para población finita, utilizamos esta de sigma de P, donde N es la población total que hay, menos N minúscula, que es la muestra de la población. Pero cuando ahí tenemos una población finita, utilizamos la corrección por población finita, esta fórmula. N, ustedes lo decían, si estamos hablando de este grupo, que este grupo está compuesto por 12 personas, este es N. Y la muestra de ese grupo de 12 personas es 5, aquí sería 5, que es el número de muestras. Entonces, N mayúscula es el total de la población, de donde voy a sacar N minúscula, que es el número de muestras. Si ustedes recuerdan en el problema bueno, en el día de ayer, en un problema que estábamos viendo, que tenemos un rango de edades de trabajo, un rango de tiempo
de los trabajadores que estaban en una empresa eran 40 trabajadores, que sería N mayúscula, y la muestra que tomamos al principio fueron 5 trabajadores, que sería en este caso N minúscula. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y este es un factor de corrección por población finita, cuando ustedes conocen el tamaño de la población. Pero ¿qué pasa cuando la población es infinita? O sea, ya no sabemos exactamente cuántas personas hay. Utilizamos esta fórmula con una singular característica. Si la población es finita y grande, eso significa que el número de la muestra entre el número de la población es menor o igual a 0.05 o el 5%. Utilizamos esta fórmula de la población infinita. ¿Qué significa? Yo tengo una población finita, pero me doy cuenta que es grande la población y la división del número de muestras entre la población es menor o igual al 5% de la población finita. Utilizo ya esta fórmula. Ya no utilizo esta. O sea, ya me voy a esta fórmula porque es una población finita, pero es muy grande. Pero, ¿qué pasa si n minúscula, o sea, la muestra entre el total de la población es mayor o igual a 5%? Entonces se utiliza este factor de correlación. Volvemos a lo mismo. En ambos casos estamos viendo que es una población finita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedan claros estos dos puntos? Esta fórmula se utiliza cuando la muestra entre el número total de la población es menor al 5%, ya utilizo esta fórmula. En caso contrario, la muestra entre el total de la población es mayor al 5%, entonces ya utilizo esta fórmula con la corrección por población finita. Y si quieren, bueno, para que vean un pequeño ejemplo y quede un poquito más claro, aquí puedo tener, en este caso, que tengo una población finita, N, de 5,000 piezas, y tomo una muestra de 25 piezas para analizar. Estamos hablando aquí de que estoy viendo los factores de resistencia de un celular a temperaturas bajas. Eso es lo que estoy analizando. Entonces aquí voy a hacer 25 entre 5,000. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? Me va a dar el resultado de esta división 0.005. Y si lo multiplico por 100, ¿cuánto les da para transformarlo en porcentaje? 0.5. Entonces, esta división aquí se los voy a poner 25 entre 5,000 es menor o igual al 5%. ¿Se cumple esto? Sí, ¿verdad? Porque el resultado Sí. de esto es 0.5%, entonces es menor o igual al 5%. Ya utilizaría esta fórmula para encontrar el error o la desviación estándar. ¿Yes? Pero ¿qué pasa si tengo esta misma población N de 5,000, pero ahora mi muestra N es de 750? Entonces aplico la fórmula 750 entre 5,000, ¿cuánto les da? .15. Y si lo multiplican por 100, ¿cuánto les da? A 15. Entonces aquí se cumple que N
entre n, o sea, le voy a poner 750 entre Es mayor o 5000 igual. mayor o igual al 5%. Como es mayor o igual al 5%, ya utilizo esta fórmula para calcular el error estándar o la desviación estándar. ¿Ahora sí queda claro? Sí. Siempre estas dos situaciones solamente aplican para la población finita, ¿eh? O sea, sé cuánto vale mi población y sé cuánto voy a tomar de muestras. Si ya no sé cuánto vale la población, automáticamente ya me voy a esta fórmula. Ya utilizo esta. Ya omito esta por completo. Entonces ahora sí ya queda un poquito más claro. Recuerden, tengo una población de 5000 celulares. La primera muestra es de 25 para ver la temperatura de trabajo del celular durante cierto tiempo, cómo se comporta. O después vuelvo a tomar otra muestra mucho más grande para tener más confianza y aproximarme más a una distribución normal. Ok, continuemos. Georgina, muchas gracias por tu lectura. Fernanda Lisbeth, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Sí. Vemos un punto interesante que es la forma de la distribución. La distribución muestral de P... ¿Barra? ¿Ahí qué sería P? ¿Qué, profe? P barra. ¿P barra? Ujú. Se puede aproximar con una distribución. Sí, P barra. Se puede aproximar con una distribución normal de probabilidades si el tamaño de la muestra es grande. La muestra será grande cuando NP sea mayor o igual que 5 o N1 menos P sea mayor o igual que 5. Muchas gracias, Fernanda. Entonces tienen que pasar dos situaciones para considerar que la distribución de la muestra, o sea, que esta distribución muestral de proporción se convierta en una distribución normal. Tienen que suceder estas dos características. N por P es mayor o igual a 5 y N por 1 menos P es mayor o igual a 5. Si ambas se cumplen, entonces la distribución muestral de proporciones se transforma en una distribución normal de probabilidades, que es esta distribución o la campana de Gauss, que es lo que comentaban en uno de los videos. Y aquí estas serían las fórmulas para calcular, donde en el eje no sería de las X, sería la distribución muestral de proporciones, o P barra. Aquí sería la media de la distribución muestral de proporciones, o mu de P barra. Y aquí tendremos la desviación estándar de las proporciones, que sería sigma de P barra. Y esta es la fórmula que utilizaríamos, porque aquí estamos hablando que ya es una distribución 1. Perdón, es una población infinita, o sea, donde n es igual a infinito, o n es grande. Si n está definida, recuerden que n es la población. Aquí es una población infinita, y aquí sería para una población finita. Pero esa población es muy, muy grande.